Puede parecer un tema menor, pero demuestra el grado de penetración del crimen organizado en la sociedad. Ahora el famoso cantante de Peso Pluma se iba a presentar en Tijuana, pero fue amenazado por el cártel Jalisco Nueva Generación. La razón es fácil de comprender. Peso Pluma ha hecho corridos tumbados, así lo llaman y se le llama a su género musical, a favor de Joaquín El Chapo Guzmán y otros capos del cártel de Sinaloa. Esto no ha gustado a otros grupos, ¿no, Jorge? Puede gustarnos o no la música de Peso Pluma, pero tiene razón por una vez la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. Sí, es la misma que se fue a vivir a un cuartel militar porque dice que la amenazaban los narcotraficantes. Dice la alcaldesa, al decir que en muchos de sus temas, Peso Pluma, insisto, puede gustar o no su música, hace apología del narcotráfico o por lo menos de uno de los cárteles del narcotráfico. Y por eso recibe las amenazas de sus rivales del cártel Jalisco Nueva Generación. No es el único, son muchos los artistas que por una u otra razón han terminado haciendo trabajos por encargo para los narcotraficantes. Algunos lo pagaron con su vida. Los mensajes contra el cantante Peso Pluma en Tijuana dejaron un primer detenido. De acuerdo con las autoridades, a este sujeto se le acusa de terrorismo, entre otros posibles delitos. Terrorismo, además que traía unas sustancias ilícitas por las cuales fue detenido. Es por la colocación de la manta y el terror que imprime en la sociedad. Por el momento, las autoridades evalúan si se realiza el concierto del cantante programado para el 14 de octubre. La alcaldesa Montserrat Caballero mencionó que se desconoce si los mensajes fueron enviados por el crimen organizado. No obstante, responsabilizó al cantante de hacer apología del delito. Sabemos que los cantantes, como el señor, el jovencito, está muy jovencito, Peso Pluma, hacen apología del delito. Entonces hay ciertos grupos que se molestan y lamentablemente quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos al querer asistir a estos conciertos y tener un riesgo. En junio, Montserrat Caballero cambió su domicilio a las instalaciones militares del 28 Batallón de Infantería por las amenazas que dice recibió del crimen organizado, decisión que le generó críticas en Tijuana. Los narcocorridos, corridos bélicos o tumbados se escuchan en cualquier rincón del país. Debido a su popularidad, sus intérpretes han cobrado fama internacional. Peso Pluma se presenta tanto en palenques como en los shows más importantes, como ocurrió la noche de este martes en los MTV Video Music Awards. También se ha presentado en uno de los programas más importantes de la televisión de Estados Unidos. Ella baila sola. Give it up for Peso Pluma. Sin embargo, es debido a la letra de algunas de sus canciones que gobiernos estatales han manifestado su intención de limitar las presentaciones de estos intérpretes bajo el argumento de que este género hace apología del delito entre la niñez y la adolescencia. La estrecha relación entre los narcocorridos y líderes criminales data de varios años atrás, cuando los cantantes gruperos comienzan a relatar hechos de los capos de la droga. En los años 70 es cuando empieza a surgir lo que es el corrido de los narcos, que en ese entonces no era tan directo como ahora. En aquellos años pues se hablaba de historias de poder, de historias de personajes ligados al narcotráfico, pero no se decían directamente los nombres de esos. Con el paso de los años, esta relación se consolidó y junto con ello, las letras de esas canciones fueron tomando otro rumbo. No obstante, esa relación ha dejado a varios cantantes asesinados en el camino. Fueron más de 100 disparos a quemarropa. El cantante de música regional, Luis Mendoza, y su representante fueron asesinados cuando regresaban de un velorio. El 25 de noviembre del 2006, el cantante Valentín Elizalde terminó su participación en un palenque de la Feria de Reynosa, Tamaulipas. Se trasladaba en una camioneta cuando hombres armados lo interceptaron y le dispararon en más de 70 ocasiones. Otro asesinato que cimbró a sus seguidores fue el de Chalino Sánchez, un migrante que radicaba en Los Ángeles y que cobró fama entre los cárteles. Viajó a Culiacán a una presentación pese a las amenazas. Al terminar fue interceptado por supuestos policías. Su cuerpo fue hallado con 2 balazos en la cabeza y signos de tortura. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, como decíamos, ahí es una historia muy vieja, muy añeja, desde los años 70, que ha comenzado. Hubo dos grandes grupos que comenzaron a cantar, a popularizar los narcocorridos. Unos fueron los Tigres del Norte, otros los Tucanes de Tijuana. Unos le cantaban al jefe de jefes, a Amado Carrillo, los otros le cantaban a los Arellano Félix, pero como decíamos también en el reportaje, no eran letras tan explícitas, tenían otro contenido y esos grupos se fueron alejando por lo menos de esos temas, son muy reconocidos, sobre todo los Tigres del Norte en la actualidad. Peso Pluma también es muy reconocido, pero Peso Pluma ha dicho también que él sí hizo letras por encargo para algunos de los grupos criminales. No terminan de comprender algunos de estos personajes y muchos más que participar con los grupos criminales, que hacerles letras, canciones a los grupos criminales pone en riesgo su propia vida, nos guste o no su música. Ese es otro tema, pero es una suerte de hacer apología a grupos criminales o a personajes del mundo criminal que en última instancia terminan tomando por una u otra razón venganza contra ellos, Vivian.